Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de los temas fundamentales de la teoría de la Constitución. En esta ocasión hablaremos sobre dos preceptos muy importantes de la Constitución mexicana, en el orden en que aparecen, y que son los artículos 133 y 135 de la Constitución de 1917. Estos artículos es necesario conocerlos, analizarlos bien para una serie de temas muy importantes que tienen que ver directamente con la teoría de la Constitución y después con la interpretación de las normas constitucionales. El primero de ellos es conocido como el principio de supremacía constitucional y el segundo como el principio de rigidez constitucional. En nuestra Constitución, como en cualquier constitución del mundo, hay una serie de principios, así se les conoce. A veces se exagera un poco en el uso de este término, pero se refiere a los fundamentos, a una serie de elementos básicos que integran la Constitución y que se refieren al tipo de Estado o, en su caso, a las estructuras de gobierno. Se les conoce como principio de supremacía constitucional al artículo 133 y principio de rigidez constitucional al artículo 135. Vamos a analizar en esta ocasión específicamente el artículo 133, entre otras cosas, para ver si realmente está establecido ahí ese principio de supremacía constitucional, pero sobre todo para explicar por qué razón este artículo ha sido tradicionalmente mal interpretado o interpretado equivocadamente, porque del correcto entendimiento de este precepto dependen muchos otros aspectos de nuestra Constitución, de la teoría de la Constitución, entre otros, por ejemplo, la interpretación del artículo primero en cuanto a los derechos fundamentales, los tratados internacionales, una serie de elementos muy importantes que en gran medida están relacionados con este precepto, con el artículo 133. Y el 135, que es el que se refiere a la revisión de la Constitución, ese lo dejaremos para una emisión posterior, que va a tener varios apartados, porque es un tema muy amplio, muy importante, que no podemos tratar en una sola emisión. Entonces, veamos el artículo 133 de la Constitución mexicana. Para entenderlo es necesario hacer referencia a algunos aspectos históricos, a algunos antecedentes. Este precepto fue tomado en el siglo XIX de la Constitución de los Estados Unidos de América, que es, por supuesto, del siglo XVIII. Nuestra Constitución de 1857 contiene este precepto, el cual pasó prácticamente a la letra a la Constitución de 1917. Nuestra Constitución vigente y su antecesora, la última del siglo XIX, es decir, la de 1857, contienen una cantidad muy importante de artículos, de normas, que fueron tomadas prácticamente a la letra en muchos casos, y en otros inclusive mal traducidas de la Constitución de los Estados Unidos de América. Esto se entiende hasta cierto punto porque hay que tomar en cuenta que en el siglo XIX pues no existía la teoría de la Constitución. Lo único que tenían a la mano los constituyentes pues eran los primeros estados que se habían establecido bajo el nuevo modelo de Estado liberal de derecho, particularmente los Estados Unidos de América, el caso de Francia, y los que se iban poco a poco creando en América Latina. El punto es que hay una clara influencia, muy clara, de la Constitución de los Estados Unidos de América en la nuestra, no solamente desde el punto de vista de sus principios, de sus fundamentos, sino de normas que prácticamente, como decía hace un momento, fueron trasladadas tal cual a nuestras constituciones. Y este es uno de esos casos, el artículo 133, pero es un caso muy particular, no solamente por la importancia de su contenido, sino porque, y aquí quiero enfatizarlo, fue tomado de la Constitución norteamericana, pero mal traducido. Y esa defectuosa traducción, que rápidamente vamos a detectar con unos cuantos elementos clave que les daré, esa mala traducción
una vez que pasó a la Constitución de 1917, durante más de un siglo que tiene nuestra Constitución vigente, ha sido motivo de una serie de discusiones, argumentaciones, interpretaciones encontradas y, lo que es más grave, aplicaciones erróneas de ese conocido como principio de supremacía constitucional. Entonces, vamos primero a ver exactamente qué es lo que dice ese artículo con relación a el precepto de la Constitución de los Estados Unidos de América del que fue tomado. La Constitución mexicana, en su artículo 133, dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados que se firmen por el presidente de la República con aprobación del Senado y que derivan de esa Constitución, serán la ley suprema de la Unión. Hay una segunda parte del artículo a la que no me voy a referir ahorita, pero que también fue tomada del precepto norteamericano. Entonces, hasta aquí aparentemente no hay mayor problema y alguien podría decir, bueno, pues está el principio de supremacía constitucional. Sí, pero el primer asunto que hay que tomar en cuenta es que este precepto, así redactado, ha sido entendido de una manera errónea, pero increíblemente aceptada por la inmensa mayoría de los estudiosos de estos temas y de quienes aplican las normas constitucionales. Ha sido entendida de esta manera, como si nuestra Constitución tuviera tres grandes bloques de elementos, que fueran las normas constitucionales, que sería la parte que dice esta Constitución, además unas leyes especiales, hasta cierto punto misteriosas porque nadie ha podido saber o señalar cuáles son, que sería la parte que diría las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella, o sea, de la Constitución, y un tercer bloque de elementos que serían los tratados internacionales. Entonces, la interpretación más extendida consiste en señalar que todo eso, todos esos elementos integran la Constitución mexicana. Es decir, que si trazáramos una línea, por lo tanto, teniendo todos los elementos al mismo nivel, diríamos, según se ha entendido tradicionalmente este precepto, que la Constitución son 136 normas constitucionales, más esas leyes extrañas, misteriosas, que suelen llamarse en la teoría tradicional mexicana leyes constitucionales, y aparte todos los tratados internacionales. Entonces, bajo ese esquema, nuestra Constitución sería ese conjunto de elementos. ¿Dónde radica el error? ¿Y por qué, por supuesto, esta interpretación está totalmente equivocada? El error radica en lo siguiente: ¿qué dice hasta la fecha y qué decía, por lo tanto, desde sus orígenes, la Constitución de Estados Unidos? Es concretamente el artículo 6, apartado segundo de la Constitución de Estados Unidos. Pues dice exactamente lo mismo, nada más que en inglés, obviamente. Y aquí es donde viene el problema, porque en la parte en la que nosotros leemos en nuestro artículo de la Constitución de 1917, la expresión serán la ley suprema, en la Constitución de Estados Unidos dice Supreme Law. Entonces resulta que los constituyentes del siglo XIX, los de 1856-57, y después los de 1916-17, tradujeron, increíblemente, tradujeron la palabra law en esa expresión como ley. Por lo tanto, dijeron Supreme Law, ley suprema. Y alguien dirá, ¿y cuál es el problema? Pues el problema es enorme, porque en primer lugar, eso no dice la Constitución de Estados Unidos. Y cualquiera que conozca un poco de ese idioma, ni siquiera sea un experto, o cualquiera que tenga la curiosidad de consultar un diccionario para saber qué significa la palabra law, se dará cuenta de que tiene por lo menos dos significados en materia jurídica, que son derecho, derecho con mayúscula, o sea, derecho objetivo, sistema jurídico, y el otro significado es ley, ley en el sentido de regla, o sea, ley como acto jurídico que expiden los congresos, los parlamentos. Entonces, por un lado es derecho, por el otro lado es ley.
Y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué tiene de particular que los constituyentes hayan traducido Supreme Law como ley suprema en lugar de decir derecho supremo? Bueno, tiene muchas implicaciones. Para empezar, que a nadie en su sano juicio, insisto, que hubiera conocido un poco el idioma inglés, se le habría ocurrido traducir como ley suprema por una razón muy sencilla. Porque la palabra law significa un conjunto de reglas, un conjunto de normas. O sea, lo que nosotros entendemos en español como sistema jurídico o derecho objetivo. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y por qué tenemos que tomar esa acepción y no la de ley? Bueno, porque si ponemos un par de ejemplos, nos daremos cuenta de la enorme diferencia. Esta materia de la que nosotros nos encargamos, sobre la que disertamos, ¿cómo se llama en inglés? Se llama Constitutional Law. Y en ninguna universidad de Estados Unidos o del Reino Unido o de cualquier país de habla inglesa, a nadie se le ocurría decir que esa materia es ley constitucional. No, por supuesto, es derecho constitucional. Entonces claramente se ve ahí que la palabra law, en ese caso, se refiere al derecho, al conjunto de las reglas, de las normas de observancia obligatoria y coerciblemente exigibles. Ahí la palabra law significa derecho. En cambio, obviamente, cuando utilizamos la palabra law en el sentido de ley, o sea, una ley emanada del Parlamento, del Congreso, entonces esa palabra law viene siendo equivalente a estatuto, o sea, una norma jurídica que pasó por el procedimiento legislativo. Y es entonces cuando se puede hablar de ley como acto concreto, acto que sale del poder legislativo. O sea, concreto no en cuanto a su contenido ni alcances, sino acto específico, no conjunto de normas, sino un acto que emana del poder legislativo a través del procedimiento legislativo correspondiente. Y entonces cuando alguien dice, por ejemplo, esta persona está out of law, no significa está fuera del derecho, está fuera de la ley, o sea, es un fugitivo. Entonces ahí law significa ley. Para quien no esté muy convencido, simplemente piense en las siguientes acepciones. ¿Qué significa common law? ¿A alguien en su sano juicio se le ocurriría decir significa ley común? ¿No? ¿Qué significa common law? Significa derecho consuetudinario, no ley consuetudinaria. Es decir, ahí nuevamente la palabra law significa derecho. ¿Qué significa international law? Pues lo mismo, derecho internacional, no ley internacional. No existe nada que se llame ley internacional en el mundo, existe el derecho internacional. Pero si todo esto no fuera suficiente para entender el error, simplemente hay que leer ahora sí completo el artículo de la Constitución de Estados Unidos, que tiene su correspondencia completa en el nuestro, y no solo en el nuestro, sino que si alguien tiene la curiosidad, va a encontrar que prácticamente también dice lo mismo en el caso de la Constitución de Argentina, por ejemplo. Si no me falla la memoria, es el artículo 31 de la Constitución de Argentina. Bueno, entonces esa segunda parte que viene en la Constitución de Estados Unidos dice, después de decir Supreme Law of the Land, dice, los jueces de cada estado deberán respetar y atenerse a lo que marca esa Supreme Law o ese derecho supremo, a pesar de cualquier norma en sentido contrario que aparezca en las constituciones de los estados, y luego vuelve a aparecer la palabra law en ese mismo artículo de la Constitución norteamericana. Dice, a pesar de cualquier cosa que aparezca en la Constitution de cada estado o en las laws de cada estado. O sea, ahí sí, en plural, la palabra law significa leyes. Entonces, ¿qué está diciendo ese precepto? Los jueces deberán respetar lo que establezca el derecho supremo, a pesar de que la Constitución de un estado o una ley de un estado diga algo en contrario. Entonces, observemos cómo en el mismo precepto, en el caso de la Constitución de Estados Unidos, viene la palabra law dos veces. En un caso debe traducirse como derecho
supreme law. En el otro caso, en plural, cuando viene en plural, laws, debe traducirse como leyes. Más todavía, por si no es convincente o suficientemente convincente lo que estoy diciendo. Y abro aquí un pequeño paréntesis para señalar, porque justo es decirlo, que el primer libro en el que expliqué esto, que es en realidad la primera edición de la actual teoría constitucional que tienen en sus manos muchos de mis alumnos, actualizada, es decir, es una edición, la cuarta edición prácticamente de hace unos meses. En esa primera edición, en 1998, fue donde por primera vez presenté esta argumentación y esta explicación. Y quiero decir con toda honestidad y objetividad que yo no he encontrado ningún otro libro, ninguna otra fuente en nuestra materia constitucional escrita en nuestro país donde se haga esta explicación. Por eso sigue siendo prevaleciente la idea de que efectivamente ese precepto del 133 dice ley suprema. Bueno, entonces, ¿cómo surgió este artículo en la Constitución de Estados Unidos? ¿En qué contexto y para qué se estableció? Eso también nos va a permitir entender muy bien que lo que dice ahí es derecho supremo, no ley suprema. Bueno, pues no olvidemos que los Estados Unidos de América se integraron a través de un proceso muy largo que pasó por distintas etapas y que arranca con la independencia de las excolonias de Inglaterra, que se convirtieron en estados. Es decir, cada una de ellas un estado libre y soberano, con su constitución, con sus leyes, y que por supuesto firmaban, entre otras cosas, tratados entre sí y con otros estados del mundo. En esa primera etapa existían 13 estados que antes habían sido colonias. Entonces, por ejemplo, Nueva York, Massachusetts, Delaware, Connecticut, cada uno de ellos era un estado y tenía su orden jurídico supremo, es decir, el orden jurídico de ese estado, integrado por una constitución, leyes y una serie de elementos que lo complementaban, y entre ellos los tratados internacionales que podían firmar inclusive entre sí. Cuando se integra la Confederación de Estados, todos sabemos perfectamente, y desde luego lo trataremos en una emisión posterior, que ahí los estados seguían conservando su soberanía. Era simplemente una forma de organización que no es equivalente a la federación, sino es, por supuesto, una situación distinta en la que no se crea un nuevo estado, sino simple y sencillamente la organización de varios, en este caso los 13, como lo puede ser el caso de la ONU, de la OEA, de la Comunidad Europea. Todas esas son confederaciones de estados. Bueno, pues precisamente la integración de la federación en Estados Unidos, que fue un proceso muy convulso, muy complicado, en el cual existían dos grandes posiciones: quienes querían conservar la soberanía de cada estado y mantener la confederación, y quienes querían crear la federación, o sea, un nuevo estado en el cual los anteriores estados, Connecticut, Massachusetts, etcétera, iban a convertirse en entidades federativas, es decir, iban a dejar de ser soberanos y su orden jurídico iba a dejar de ser el supremo en su territorio. Es decir, para que se entienda con mayor claridad, es como si decimos, hay un orden jurídico en Jalisco, hay un orden jurídico en Veracruz, que es el orden jurídico local, el derecho local, pero ese no es el orden jurídico supremo de esas entidades federativas. El orden jurídico supremo es el derecho federal, la Constitución federal, las leyes federales, los tratados que solo puede firmar el Estado mexicano y que obviamente no firma ni Jalisco ni Veracruz. Bien, entonces, precisamente, dado que los estados que integraban la Confederación sí eran estados libres y soberanos, cuando se crea finalmente la federación y se crean por lo tanto los Estados Unidos de América, el nuevo estado, fue necesario incluir en la Constitución de los Estados Unidos de América ese precepto. ¿Por qué? Porque ahora lo que se le estaba diciendo a los exestados era lo siguiente: tú ya no eres un estado soberano. Aunque tengas un orden jurídico interno, ese orden jurídico interno ya no es el supremo, porque tú ahora ya eres parte de un territorio integral que es la federación, o sea, los Estados Unidos de América. Entonces, fíjense qué distinto es leer el artículo como debe ser.
fíjense, esta Constitución, la de los Estados Unidos de América, las leyes que emanen del Congreso de la Unión y que por lo tanto derivan de la Constitución, los tratados que se firmen de acuerdo a la misma, a la Constitución, pero siempre con esa jerarquización que es perfectamente lógica y comprensible dentro de cualquier sistema jurídico. Es decir, está la Constitución, sus distintos preceptos y sus normas, emanan de ella leyes, emanan de ella tratados internacionales, y ese conjunto de elementos normativos y otros más, dice ahí, será el derecho supremo del Estado, el derecho supremo de ese nuevo Estado. Y por eso tiene sentido, tiene lógica la segunda parte. Todos los jueces, todas las autoridades de los demás estados que ya no lo son y que ahora son entidades federativas, tendrán que respetar la Constitución Federal, las leyes federales y los tratados internacionales, a pesar de cualquier disposición que hubiera en sentido contrario en la Constitución de Massachusetts, en la Constitución de New Hampshire o en las leyes de los exestados que ahora son parte de la Constitución y del Estado federal norteamericano. O sea, así sí tiene sentido hablar de un derecho supremo, el derecho federal, al cual no pueden contradecir los derechos locales. ¿Vas a tener normas locales? Sí, porque eres una entidad federativa autónoma, pero ya no van a ser el derecho supremo en tu territorio. Entonces, entendido así, ahora leamos correctamente nuestro artículo 133, que además contiene, por supuesto, también la segunda parte. Entonces, fíjense qué diferente. Esta Constitución, la Constitución de 1917, las leyes federales que emanan de ella y que por supuesto expide el Congreso de la Unión, los tratados textualmente que se firmen de acuerdo a la misma, no serán la ley suprema, no, serán el derecho supremo en todo el territorio mexicano. Punto y seguido, los jueces de las entidades federativas tendrán que atenerse, tendrán que respetar lo que dice ese derecho federal supremo, a pesar de cualquier elemento en sentido contrario que pudiera aparecer en las constituciones locales o en las leyes locales. Entonces, no es Supreme Law of the Land, ley suprema del Estado o de la tierra, por supuesto que no. Es derecho supremo de la nación, del Estado mexicano. Y eso aclara perfectamente que la Constitución no contiene tres bloques de elementos en una misma línea y lo que equivale a decir de la misma jerarquía de las normas constitucionales, que es donde viene el gravísimo problema, no solamente tratándose de esas misteriosas leyes constitucionales que obviamente no existen, sino de los tratados internacionales, que precisamente en materia de derechos humanos, a partir del 2011, desde antes, pero a partir del 2011, cuando se llevó a cabo esa importante reforma en esa materia, se creó todavía mayor confusión sobre la jerarquía de los tratados internacionales a partir de la idea de que ahora el 133, que supuestamente señalaba que los tratados tenían nivel constitucional, eran parte de la Constitución, quedaba reforzado, quedaba confirmado por el artículo primero, sobre todo cuando los tratados son de derechos humanos. Obviamente toda esta temática la vamos a abordar en emisiones posteriores, pero dense cuenta de la importancia de una correcta traducción, de una correcta interpretación y de una adecuada aplicación de estos elementos del artículo 133. Observen con qué facilidad se resuelven todas esas confusiones y esas dudas si decimos, no, a lo que ahí dice es derecho supremo, esta Constitución, las leyes que emanan de ella, todas las leyes del Congreso de la Unión, cualquiera que sea su denominación, reglamentarias, orgánicas, generales, cualesquiera leyes, son derivadas de la Constitución y por lo tanto están subordinadas a la Constitución. Los tratados internacionales que se firmen de acuerdo a la misma, de la materia que sea, incluidos los derechos humanos, por supuesto que están también subordinados a la Constitución. Entonces, no hay ninguna posibilidad, ninguna, absolutamente ninguna, de pretender que haya unas leyes especiales extrañas que tengan nivel constitucional, que haya unos tratados particulares o especiales de derechos humanos que tengan nivel constitucional. Eso es absolutamente absurdo en cualquier sistema constitucional, absurdo por completo.
Ya veremos en qué condiciones, en otro tema, en otra emisión, ya veremos en qué condiciones los tratados internacionales pueden llegar a tener nivel constitucional si se incorporan a la Constitución a través del procedimiento de reforma. Pueden tener nivel de las leyes si se aprueban mediante un procedimiento legislativo ordinario, pero no bajo el esquema de un artículo 133, mal entendido, mal interpretado, que además ni siquiera dice eso. Ni siquiera dice eso. El caso, por ejemplo, de Argentina es particularmente importante al respecto, porque la Constitución de Argentina, que tiene un precepto prácticamente idéntico a este, sin embargo, sí involucra al Congreso de la Unión, o en su caso a ambas cámaras, para la aprobación de las leyes y también de los tratados internacionales. Esa es la gran diferencia. Y en nuestro país, ese tema lo veremos con posterioridad, hasta los años 30 del siglo pasado, teníamos una disposición que señalaba claramente en ese mismo artículo 133 que las leyes, por supuesto, serían aprobadas por ambas cámaras, pero también los tratados internacionales. Pero en todo caso, lo que en este momento debe quedar claro es que ahí no se señala que la Constitución, esas leyes especiales y los tratados tengan la misma jerarquía y sean parte de un mismo bloque normativo. Eso es totalmente absurdo, así, absurdo sin matices. Entonces, así se debe entender ese precepto. Está hablando del derecho supremo, no de la ley suprema. Por lo tanto, en estricto sentido, no está ahí plasmado ni establecido el principio de supremacía constitucional, no. En realidad lo que ahí está establecido es la supremacía del derecho federal. Eso es lo que ahí se señala, eso es lo que ahí se establece. Entonces, sería muy recomendable, y lo he propuesto en muy distintos foros y por supuesto en varios de mis libros, que ese artículo 133 se volviera a redactar para que quedara establecida la supremacía del derecho federal adecuadamente y también la supremacía de la Constitución. Es decir, un precepto, como muchos hay en las constituciones europeas sobre todo, en el que se señalara la Constitución es el conjunto de normas supremas. Todo acto jurídico, sea una ley, un tratado o cualquier otro, general o concreto, siempre estará subordinado a la Constitución. Y entonces ahí sí se estaría estableciendo el principio de supremacía constitucional. Pero en todo caso, aún si se interpretara así, lo que debe quedar muy claro es que no hay identidad desde el punto de vista de la jerarquía normativa entre la Constitución, esas leyes extrañas o leyes constitucionales y los tratados internacionales. Por cierto, esas supuestas leyes constitucionales que han sido se han tratado de definir a través de una serie de elementos un tanto cuanto confusos, por ejemplo señalando que son aquellas que tienen la misma jerarquía de la Constitución por disposición del 133 y que por lo tanto tienen una jerarquía superior a las de las otras leyes. Pero cuando se trata de dar ejemplos concretos, es imposible. Durante un tiempo se decía que, por ejemplo, la ley de amparo era una de esas leyes constitucionales previstas en el artículo 133. No hay razón para decirlo. ¿Qué se argumentaba? Pues porque es una ley que reglamenta las garantías individuales, la protección de los derechos fundamentales. Pues sí, pero esa ley de amparo se elabora exactamente igual que cualquier otra ley federal. La aprueban ambas cámaras, la promulga, la publica el Ejecutivo Federal y en su caso le puede hacer observaciones. Exactamente igual. También se dice mucho en la actualidad que las leyes generales son esas leyes constitucionales. Sobre esa cuestión de las leyes generales, en otra emisión voy a presentar mis puntos de vista y mis observaciones, pero de antemano vuelvo a llamar la atención sobre lo siguiente. Aún esas leyes generales, cuyo nombre, por cierto, es bastante desafortunado en nuestro país, porque todas las leyes son generales, más bien deberían llamarse como en Europa, leyes marco, como se llaman en España, leyes cuadro, como se llaman en Italia. Pero en todo caso, esas leyes también se elaboran exactamente igual que cualquier otra ley federal. Las aprueban ambas cámaras, el presidente de la República las publica, etc. Entonces, tampoco son esas las leyes. Y es que en realidad no hay por qué buscar esas supuestas leyes especiales, leyes extrañas, sencillamente porque eso no dice la Constitución. Si la leemos y la entendemos en el artículo 133, como lo he señalado, no existen esas leyes especiales, sino simple y sencillamente
la Constitución, las leyes federales, los tratados internacionales, en ambos casos subordinados derivados de la Constitución, y ellas integran, con otros elementos normativos, el derecho federal, que es el derecho supremo del Estado mexicano. Terminamos aquí y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.